Contemplábamos en el texto del Evangelio a un enfermo de lepra que muestra una actitud verdaderamente humilde, ejemplar. Se postró y ahí está, con sus rodillas en el suelo, postrado de hinojos, con una actitud tremendamente humilde. Si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes curar. El texto que a continuación escucharemos muestra también a otro hombre con una actitud similar, lleno de humildad y con una profunda confianza. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Sería bueno que revisáramos con qué actitud me acerco yo al Señor Dios para rogarle y suplicarle por algún problema, una necesidad, alguna petición. Decíamos ayer que el enfermo de lepra, siendo incurable, no tenía más remedio que la muerte, totalmente aislado, fuera de su pueblo, aislado, condenado a vivir en la soledad, angustiante su situación, desesperante su situación, y no le exigió. El día de hoy, en el texto del Evangelio, si algo caracteriza esa oración del oficial romano, es la confianza. Una sola palabra tuya será suficiente. La confianza, la humildad, el reconocimiento de mi pequeñez, por una parte. ¿Y qué tal que las actitudes sean otras? Exigirle a Dios. Como echarle a Dios en cara mis actos de piedad. Yo sí me confieso, yo sí comulgo, yo sí voy al templo, yo sí creo en ti, yo sí rezo tu rosario, yo sí. Y en cambio hay gente que nunca se para en el templo y les va mejor que a mí. Y le echamos en cara a Dios. ¿Por qué si yo, si esto, si aquello, si aquí, si allá? ¿Por qué? ¿Por qué si te pido tanto, por qué no escuchas mi oración? ¿Tú crees que con esas actitudes el Señor Dios escuchará nuestras plegarias?
no que tú eres todopoderoso, porque dicen que tú eres bueno, porque dicen que tú eres amor. Entonces, ¿por qué entonces no esto y no lo otro? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Y hasta pretendemos darle instrucciones a Dios de cómo ser Dios. Le decimos a quién sí debe bendecir y tal vez a quién no. Nuestras actitudes a veces son de mucha soberbia. Quisiéramos sentar a Dios en el pupitre del alumno y nosotros con el dedo en el pizarrón, escribiendo la lección, diciéndole a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas, cuándo, en qué momento tiene que actuar. Y sabes, esas no son las actitudes. ¿No te das cuenta cómo a veces en tu desesperación, en medio de tus problemas, adoptas una actitud soberbia y arrogante, disfrazada de piedad con muchos rezos? Y a veces las veladoras y los novenarios, las novenas, y a veces las plegarias, los rezos, las oraciones, no son más que el maquillaje que enmascara una soberbia muy grande de decirle a Dios cuándo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que hacer las cosas y con quién, a quién tiene que hacer las cosas. Eso definitivamente no. Me parece que es una muy buena oportunidad para nosotros de revisar cuáles son mis actitudes cuando me dirijo a Dios. Te dije que en la primera lectura el pueblo de Dios vive una desgracia tremenda. Lo hemos comentado a lo largo de estos días entre semana. Exiliados muy lejos de su patria, sobajados, humillados, sometidos por un ejército poderoso, lejos de su pueblo. Contempla lo que dice la primera lectura. Los ancianos, las jóvenes, sentados en silencio, cabizbajos. Créeme que a veces no hay respuesta por parte de Dios a nuestras oraciones, pero Él sabe cuándo y cómo. Y la actitud que reflejan estas personas de la primera lectura, de estar en silencio y con el rostro inclinado, cuando nuestro silencio en medio del dolor y del sufrimiento lo ofrecemos con fe, es una plegaria más que preciosa. No toda oración es rezar y rezar. El silencio en medio del dolor, del sufrimiento, cuando no tenemos la respuesta de Dios, ese silencio ofrecido con fe es una hermosa plegaria. No soy digno de que entres en mi casa, dice este oficial romano. Su oración es escuchada. Tu criado está sano, ve a tu casa. Y el leproso del día de ayer, en el texto del Evangelio, si tú quieres, Señor, antepone su petición, el si tú quieres. Lo primero que le brota de la boca es, Señor, si tú quieres. Y luego pide. ¿Qué actitud de humildad? Y su oración es escuchada. Sí, sí quiero, sana. No soy digno de que entres en mi casa, tu criado ya está sano. Cuando nos acercamos a Dios con una actitud de humildad, no de soberbia maquillada con rezos, no de soberbia maquillada con rezos, pidamos al Espíritu Santo
que con su luz nos ayude a ver con claridad y cuáles son mis actitudes hacia Dios al pedirle. Hagamos mucha oración por el pueblo de Venezuela. No nos detengamos en plegarias al cielo por el sufrimiento de tanta gente. Es exagerado el dolor que están viviendo. He pedido el día de ayer al señor obispo que hagamos una colecta en toda la diócesis, que hagamos un pequeño sacrificio y todos tenemos una moneda o dos que compartir con esa gente necesitada. Hagamos oración. Sigan sentados.